Bendición esta mañana. Saludos para el pueblo de Dios. Saludos para ti, hermano, amigo, tú que me escuchas por estos medios. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida. Siempre recordando que Dios tiene una promesa para ti esta mañana. Como siempre, dándole gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Santo es el Señor. Bien, vamos a dar inicio a una pequeña charla de la palabra de Dios. Cuando uno está desocupado, siempre viene a nuestra mente malos pensamientos, y es por eso que tenemos que tener nuestra mente ocupada para no dar lugar al enemigo. Y eso fue lo que pasó con el rey David. El rey David tenía que asistir a la guerra, pero lamentablemente él se quedó en el palacio, él se quedó en su casa. Entonces ahí vino el fracaso. Es importante siempre tener nuestra mente ocupada en cualquier actividad, para que la mente y cuerpo se cansen y no estemos pensando en hacer cualquier cosa que no le agrada a Dios. Y esto fue lo que pasó con el rey David. Bien, dice la palabra de Dios: y aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Sí? Esto es algo importante, mis santos hermanos, que siempre debemos estar en actividad para no dar lugar al enemigo. El capítulo 11 de 2 Samuel registra trágicamente el pecado y la caída de David. En lugar de conducir a su ejército a la batalla como había hecho anteriormente, David se quedó en Jerusalén. Se había aficionado a la vida cómoda, lo que pronto resultó en su ruina moral y espiritual. Su vida de comodidad y lujo como rey le produjo confianza en sí mismo, y la falta de sobriedad alrededor de ese tiempo, él dejó de ser un hombre conforme al corazón de Dios. La caída de David de la gracia de Dios es una advertencia para todos los creyentes. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Así es. ¿Cuál fue la caída del rey David? Los versículos 11 y 24 registran los graves fracasos espirituales de David y su subsecuencia, juicio de Dios sobre él por el resto de su vida. Esta descripción de los pecados de David y las tragedias consiguientes en su vida personal y familiar sirven de ejemplos y de la serie de advertencias para el creyente neotestamentario, no solo para Israel, respecto a similares acontecimientos en la época del Éxodo. Por medio del apóstol Pablo, el Espíritu Santo recalcó: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, como está escrita, para amonestarnos a nosotros, a quienes alcanzado los fines de los siglos. Así que los creyentes deben tomar las precauciones para no desear lo malo, ni actuar de manera inmoral, ni tentar al Señor. La experiencia de David demuestra cuán profundamente pudiera ser para no caer una persona cuando se aparta de Dios y de la dirección del Espíritu Santo. Cuando Dios lo llamó para que fuera rey, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, a darse cuenta David de la situación que se quedó, y eso vino a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque cuando cometió ese pecado con Betsabé,
también comete un pecado de muerte y da muerte a Urías. Al tomar a su esposa, David estaba menospreciando a Dios y a su palabra. ¿Quién era David? David, como conocemos nosotros la historia, David era un muchacho pequeño de unos 16, 17 años cuando él comenzó a cuidar las ovejas de su padre, y tenía muchas habilidades, tenía muchos conocimientos, y siempre él en el campo, él le cantaba a Dios con el arpa, le cantaba, le danzaba, y por eso le dice la palabra de Dios que es conforme al corazón de Dios, porque él buscaba a Dios en todo tiempo, en todo momento. Él no se descuidaba de las cosas espirituales, siempre su primer lugar era Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestra vida delante de Dios. Siempre Dios tiene que ser un privilegio, siempre tiene que ser el primer lugar para que Dios pueda estar glorificándose en nuestra vida. Así como el rey David tenía a Dios en el primer lugar, él siempre le alababa, le danzaba y se gozaba de la presencia de nuestro Creador, de nuestro Dios. Por eso que Dios lo bendijo, Dios le dio conocimiento, Dios le dio misericordia para con el prójimo, y Dios lo preparó para que pueda ser rey de Israel. Quizás tú no puedas ser rey de Israel, pero tú puedes ser un buen colaborador, puedes ser un buen ministro, puedes ser un buen siervo que puedes usar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Solamente dependemos de nuestra actitud, de nuestro corazón y de la búsqueda de Dios para que Él haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Eso fue lo que pasó con David. Así es, amigo, así es, hermano, el fracaso de David. Sucedió un día, cae la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Bersabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacer saber a David, diciendo: estoy encinta. El descuido personal de nuestra vida espiritual, amados hermanos, siempre nos puede traer algún fracaso, siempre nos puede traer algo inesperado, que podemos perder quizás la salvación, podemos perder el gozo del Espíritu Santo de Dios, porque nos descuidamos y damos una brecha, damos un lugar a que el enemigo entre a nuestra vida. Por eso es siempre debemos estar vigilantes, siempre debemos estar atentos para no fracasar, para no caer en manos del enemigo. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. David tomó una esposa de un general que no le pertenecía a él. Entonces, y por tanto cometió doble crimen. ¿Por qué digo doble crimen? ¿Por qué? Porque tomó a esa mujer, mató a Urías por mano de Joab, y eso es un pecado adelante de Dios. Eso Dios no lo admite, Dios no lo sobrepasa de alto, y eso fue la consecuencia que lo llevó al fracaso espiritual al rey David. Y dice la palabra del Señor, dice: aunque David se arrepintió, o pudiera ser, de sus pecados y recibió el perdón de Dios, Dios no eliminó sus consecuencias. Asimismo
un creyente pudiera cometer pecados terribles, luego mediante la tristeza que es según Dios y el sincero arrepentimiento de recibir la gracia y el perdón de Dios. No obstante, la restauración de la relación del creyente con Dios no significa que escapará del castigo temporal o que será librado de las consecuencias del pecado. No, mis santos hermanos. Cualquier situación, cualquier pecado, que por cualquier problema de la vida vamos a pecar, y luego eso tenemos nuestra consecuencia del pecado, y esas tienen que ser castigadas, tienen que ser pagadas un precio, y eso es lo que Dios le está diciendo al rey David. Dios, aunque el rey David se arrepintió sinceramente, pero le quedaron las escuelas, le quedaron los problemas que le vino a él. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar el precio del pecado, tenemos que pagar en nuestra vida. Así dice la palabra del Señor. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Esteo. Y Joab envió a Urías a David. Tomando Urías vino a él, y David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Así es, mis santos hermanos. David quería en este momento, en este instante, quería tapar su falta delante de Dios. Pero nadie puede tapar la falta delante de Dios. ¿Por qué? Porque es un pecado que está a vista de Dios, y no podemos ocultar nada de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque Dios está en sus ojos vigilante en todas áreas, en todas partes que nosotros andemos, que nosotros caminemos por todos lados. Dios tiene su mirada, y eso es algo importante que no debemos de descuidarnos, de que Dios siempre está vigilante. David no tenía que hacer lo que él hizo. Incluso la imperfecta redención del pacto antiguo personal, como el profeta Samuel, manifestaron una lealtad, perseverancia a Dios y la fe en él mediante la gracia al alcanzar de ellos. ¿Por qué? Porque Dios tuvo gracia de David, y Dios le otorgó todo. Si fuera posible, si David hubiese pedido más, le otorgara hasta más mujeres, pero no tenía que tomar mujer, incluso hasta de su general de confianza, no tenía que hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios le había dado la casa de Israel, Dios le había dado todo para que él se sienta complacido y él se sienta que todo lo tiene. Muchas veces en el caminar diario de nuestra vida, nosotros lo tenemos todo, pero como el pecado siempre anda, la tentación anda por ahí buscando nuestras debilidades, vamos a declinar. Pero es por eso que tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar siempre con los ojos espirituales abiertos. ¿Por qué? Porque ejemplos nos ha dejado Dios a través de la palabra, para no caer en tentación, para no caer en problemas. Y estas cosas nos ha pasado a nosotros por medio de la palabra de Dios, para que el pueblo de Dios sepa y crea que no podemos nosotros dar lugar al enemigo, para no fracasar, para no caer así como David cayó, mis santos hermanos. Y es por eso que dice el escritor: sin duda el escritor de este libro condena más bien la exoneración, toda la sinceridad de ir a Dios para recibir por el pecado sin amargura ni rebeldía. David reconoció y admitió su terrible pecado y volvió su corazón a Dios y aceptó con humildad la represión de nuestro Dios. Así es, mis santos hermanos. Y eso lo vemos en 2 de Samuel 12, 9, del 13 al 20, que dice así: porque
pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos, a Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré de esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La gracia de Dios se manifestó nuevamente en David. ¿Por qué digo esto? Porque David tenía que pagar un precio. David tenía que, en el instante que David pecó con Bersabé, David tenía que ser apedreado, David que tenía que ser muerto, porque esa era la costumbre del pueblo de Israel, esas eran las leyes que había en el pueblo de Israel. Por tanto, David quedó exonerado de ese pecado, pero Dios se la cobró a David donde más le dolía, y donde más le dolía a David fue cuando su esposa Bersabé le dio un hijo, y ese hijo nació muerto. Ahí es donde Dios más se la cobró. Muchas veces no entendemos la situación en que nos pasa, la situación en que vivimos en este mundo, y es por eso que debemos de examinarnos, debemos de escudriñar la palabra de Dios para no fracasar, para no caer cómo cayó el rey David, cómo fracasó un hombre que danzaba, un hombre que era conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Dice la palabra de Dios que cayó, fracasó, mis santos hermanos. Y eso es importante en nuestra vida. ¿Cuál fue el fracaso del rey David? Fue el fracaso, fue el descuido, fue una mujer, dice la palabra del Señor. Si nosotros no es que estamos censurando a la mujer, no, sino que siempre debemos de estar ahí, porque Dios nos ha puesto como gobernante, Dios nos ha puesto como sacerdote, y debemos estar vigilantes en cualquier situación que la mujer haga o se enrede. Debemos estar ahí para ayudarla, para animarla, para fortalecerle. Así como Eva también cayó, así también cayó acá el rey David. ¿Por qué? Porque vino a causa de la mujer la tentación. La mujer también, pienso yo, que la mujer debía de haber reprendido este pecado, pero no, ella aceptó envolverse en las garras del enemigo, complaciendo al rey David en su lujuria, en su pecado, sabiendo que ella era casada y por tanto tenía que respetar a su esposo. Así es, mis santos hermanos. Bien, esa es la consecuencia del pecado. David tuvo que pagar un precio y pagó con cuatro tantos. Dios le quita al hijo, le nació muerto, y luego eso vienen problemas en su familia, que eso lo vamos a ver en el próximo estudio, lo vamos a ver, Iglesia del Señor, para poder tener una relación, un conocimiento más. Cuando uno fracasa, cuando uno anda en desobediencia adelante de Dios, los problemas se les vienen. Esperemos, mis santos hermanos, que este pequeño mensaje nos sirva de escarmiento, nos sirva de lección, para que todas las cosas marchen como debe de marchar y marchen bien. Doy gracias a Dios en esta mañana por su inmenso amor, por su misericordia, Dios santo, Dios eterno, sabiendo que esta palabra va a llegar a nuestro corazón y va a hacer efecto a nuestra vida, y es para el crecimiento espiritual. Mi Dios de la gloria, en esta mañana te ponemos este día en tus manos, que sea usted bendiciendo cualquier actividad, cualquier trabajo que vayamos a realizar en este día, sea de tu agrado, sea de tu
bendición, Padre. Ayúdanos, Señor. Sin ti somos frágiles, sin ti no somos nada, mi Dios de la gloria. Llégate a aquel que está enfermo, aquel que necesita sanidad, aquel que necesita una bendición, mi Dios de la gloria. En esta mañana, Padre Santo, lo cubrimos con la sangre de Cristo Jesús, aquella sangre poderosa que nos limpia de todo pecado, Padre amado. Gracias te damos, Señor, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.